multiplicar en las universidades, Señor, en el nombre de Jesús. Se va a multiplicar en los hospitales y veremos tu presencia manifiesta y veremos tu reino manifiesto, Señor, en el nombre de Jesús. Haz de nosotros casas donde tu presencia reposa, donde no hay resistencia a tu presencia y a tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y haz de mí tu casa de oración a las naciones. Soy 100% tuyo, Abba Padre. Te adoro, te amo. Y haz de mí tu casa de oración a las naciones. Soy 100% tuyo, Abba Padre. Te adoro, te amo. Cantamos juntos. Haz de mí tu casa de oración a las naciones. Soy 100% tuyo, Abba Padre. Te adoro, te amo. Cantamos, haz de mí. Y haz de mí tu casa de oración a las naciones. Soy 100% tuyo, Abba Padre. Te adoro, te amo. Y día y noche te adoro. Día y noche te amo. Día y noche te adoro. Día y noche te amo. Se aumenta el entendimiento, que se aumenta el entendimiento y el discernimiento de lo que es la casa de oración. Tu casa será llamada casa de oración. Somos tu casa. Juntos como piedras vivas construimos tu casa en esta tierra, Señor. En el nombre de Jesús clamamos casa de oración 24 horas. Aumenta el entendimiento que somos tu casa 24 horas, 7 días en la semana. Donde vayamos, ahí está tu presencia. Donde nos movemos, ahí está tu espíritu. En el nombre de Jesús clamamos todo lo que estamos viviendo acá en este ambiente. Eso va a ser en otros lugares, se va a multiplicar en otras naciones, se va a multiplicar en los hogares, se va a multiplicar en las universidades, Señor. En el nombre de Jesús se va a multiplicar. Dice la palabra: pero David respondió a Saúl: tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía, mas él lo atacaba. Para David respondió a Saúl: tu siervo apacentaba las ovejas de tu padre, y cuando un león o un oso venía, y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca, y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba.
animales, y todo ello lo hacía con agrado. Así que esta tarea le permite comprender que Dios disfruta de cuidar de él. Okay. Estamos hablando referente a lo que es el rey David como pastor. Sí. Estamos viendo cómo el rey David precisamente era diligente, era obediente, era paciente, y cómo al Señor le plació permitir que David fuera un pastor de ovejas. Aún siendo el más pequeño de su casa, David tenía esa responsabilidad enormemente. Sencillamente, él siempre estaba al pendiente de su rebaño. Y en ese tiempo, pues también David aprovechaba para tener una intimidad y una comunión con Dios. En lo que él hacía algo que era una responsabilidad, también lo aprovechaba para tener esa comunión y esa intimidad con Dios. Parte del trabajo de ser pastor, fíjense, que a David le ayudó a comprender la total dependencia de Dios, nuestro Señor. Si él mismo se comportaba como una oveja, así como las ovejas que él cuidaba, precisamente dependían de él. Entonces David comprendió que al ser él como una oveja, sencillamente él dependía de Dios y Dios estaba al cuidado. Podemos entender también que hay una parte que me impresiona mucho. Me impacta mucho descubrir la estrecha e íntima relación que David tenía con nuestro Señor. Fíjense, dice que se manifiesta mucho en los salmos. Solo así podemos comprender que un pastorcito que no contaba con estudios, sencillamente no contaba con estudios científicos, puede hablar con tanta seguridad y con tanta integridad, hermanos, de cosas que eran imposibles saber o distinguir en su tiempo. Fíjense bien, las maravillas de Dios, cómo Él nos da el entendimiento, Él nos da la revelación, Él nos da el conocimiento, cuando realmente estamos precisamente como lo hacía el rey David, como una oveja, ¿verdad? Las profundidades, por ejemplo, del firmamento, un embrión, cuando dice en el Salmo, ¿verdad? Mi embrión vieron tus ojos. Habla de los ángeles, habla de lo que está oculto, de lo que Dios guarda, ¿verdad? Habla del carácter de Dios y de muchas cosas más. El rey David manifestaba realmente esa comunión y esa unión que tenía con el Señor a través de su palabra. Cuando profundizamos en los salmos, sencillamente el Salmo 23, que es el que estamos estudiando, sencillamente podemos darnos cuenta la confianza que David tenía en el Señor. Sencillamente solo por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, que se podía manifestar en él. Sencillamente hay una conexión muy especial entre David y Dios, mientras que David ama, dice, y honra al Señor con obediencia y humildad. Dios lo exalta y lo lleva a lugares preeminentes. Mientras que David se esfuerza en cuidar el rebaño, Dios lo prepara para la guerra. Pongan mucha atención en esta parte, hermanos, porque cuando yo lo profundizaba, es algo muy hermoso lo que el Señor va haciendo con nosotros, porque Él no se queda con nada, porque Dios es bueno. Dios nos da, así como Él dice que los frutos del Espíritu se manifiestan en uno y comienzas a dar al 30, al 60, al 90, creo, y al 100 por uno. Dios así es con nosotros, ¿verdad? Dios no se guarda nada para Él. Dice que cuando David sirve a su padre y a sus hermanos, al cuidar esas ovejas, al llevarles alimento, al estar pendiente de ellos, dice que Dios lo está preparando para cuando sea gobernante.
mientras que David se esmera en apacentar a sus corderos. Dice, Dios le muestra cómo será sustentado por él. Y de ahí en adelante. Dios es maravilloso, hermanos, y Dios nos facilita todo lo que necesitamos. Sencillamente, si alguien quiere llamar a cabina, el teléfono es 8999-220554. La línea está disponible para quien quiera hablar y comentar o alguna experiencia que hayan tenido parecida a lo que les estoy comentando, de cómo el Señor ha trabajado en sus vidas, de cómo el Señor se ha manifestado, de cómo el Señor les ha dado la oportunidad de crecer. Sencillamente dice que la entrañable relación que hay de amor entre David y Dios da como resultado 150 maravillosos y hermosos salmos que nos muestran tanto el corazón de Dios como el de David y nos enseñan a caminar tomados de la mano del Señor. Un pastor de oveja que se convierte en rey. ¡Wow! Un Dios rey que está atento a las necesidades de un pastorcito. Un Dios soberano que escudriña el corazón del muchacho y lo encuentra deseable. ¿Quién no quiere hoy que su corazón esté perfecto y en condiciones transparentes y puras para que el Señor nos encuentre deseables? Yo creo que todos, ¿verdad? Yo creo que todos queremos que el Señor nos voltee a ver. Yo creo que todos queremos sentir el apapacho y el abrazo de papá, la seguridad y la confianza de que podemos estar en Él. Una relación de intimidad entre el Padre Celestial con uno de sus hijos. Una actitud de total abandono del pastorcito que manifiesta su total confianza en Dios. Maravilloso, ¿verdad, hermanos? Sencillamente dice que David nos enseña con su vida un camino extraordinario de intimidad, amor, relación, reverencia y dependencia que necesitamos transitar para llegar al corazón de Dios. O sea que eso también nos habla, David nos enseña que pues no todo es tan sencillo, no todo es tan fácil, pero que Dios, nuestro Padre, no lo hace sencillo y no lo hace fácil cuando nos disponemos. Por eso dice que en este extraordinario camino de intimidad, primeramente es el amor a Dios. Segundo, la relación con Él. ¿Cómo lo logramos? Pues con la oración constante, con la oración y el tiempo de leer su palabra, de estar edificándonos, de estar nutriéndonos de lo que el Señor nos regala. Y sobre todo de una reverencia, porque debemos de tener respeto. Tenemos un Dios soberano, un Dios, claro que sí, un Dios perdonador, claro, por supuesto. Dios perdona nuestras faltas, pero nosotros debemos tratar de siempre estar agradándole con nuestras acciones, actitudes, con nuestro pensamiento, con nuestro carácter, con el temperamento, con todo lo que el Señor nos ha dado, hermanos. Sencillamente, principalmente yo creo que uno de los mayores retos que tenemos como cristianos, como hijos de Dios, como creyentes, es la parte de nuestra mentalidad, la parte de guardar nuestro pensamiento, hermanos, porque a veces en un 2x3 nuestro pensamiento vuela y muchas veces estamos enjuiciando o juzgando o pensando o interpretando o haciendo conjeturas sobre la vida de los demás, hermanos, cuando a veces ni siquiera volteamos a ver la nuestra, ¿no? Entonces, tener reverencia a nuestro Dios como David la tenía y como nos da ejemplo, estar dependiendo siempre de Él, ¿sí? Estar confiando que Él siempre nos está sustentando y que sea cual sea la situación, hermanos, Él nos da la salida. Su palabra no lo dice y su promesa está. Él siempre, con una aflicción o alguna situación, Él también nos trae la solución, hermanos.
A veces somos un poco desesperados e impacientes, pero la paciencia es una virtud que hay que trabajar mucho. La tolerancia, la templanza. Sí, hay que estar tratando siempre de tener paciencia. Paciencia que el Señor nos va moldeando, hermanos. Él va transformando, de verdad. Él va cambiando nuestro temperamento. Ha habido a veces confusión en lo que es un carácter y un temperamento. El temperamento es la parte cuando somos de repente iracundos, ¿verdad? O somos de repente muy efusivos, o somos de repente muy intensos. Esa es la parte del temperamento. En cambio, el carácter sencillamente es esta parte de la personalidad que tenemos, hermanos. A veces uno dice, es que tiene un carácter muy fuerte. Y realmente no es un carácter, es el temperamento lo que tenemos fuerte. Pero he aprendido que si también Papá Dios nos ha dado un temperamento fuerte es porque Él en su momento lo va a moldear, lo va a transformar y lo va a usar tremendamente. Porque aquellos que hemos sido diseñados con un temperamento fuerte es porque el Señor nos usa en situaciones en las que se necesita un temperamento fuerte, se necesita tener decisión, se necesita tener convicción, se necesita tener esa certeza de que Él es quien nos respalda, hermanos. Sencillamente, hoy a ver a David como pastor, si tú analizas todo lo que el rey David hizo, si empiezas a leer toda su historia, te sorprende lo que Dios hizo en él, lo que Dios le permitió, lo que Dios transformó, porque David fue transformado, fue procesado, hermanos, como lo eres tú, como lo soy yo. La semana pasada hablábamos de que el Señor es nuestro pastor y de que con Él nada nos falta. Ahora Él nos viene a decir que sencillamente tenemos que estar solamente dependiendo de Él para que nada nos falte, hermanos. Que sencillamente tenemos que estar confiados. Hay una parte de la palabra que dice, sencillamente, cuando Dios le dice al profeta Samuel esta parte que a mí me encanta, dice, yo no veo como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero yo, el Señor, miro el corazón y lo encuentro agradable. Como les comentaba hace un momento, hermanos, el Señor nos da la bendición de tener su presencia, la bendición de su palabra. Su palabra nos va enseñando cómo ser transformados. Su palabra nos va enseñando qué es lo que a Dios le agrada, pero también nos enseña qué es lo que a Dios no le agrada, hermanos. Hay procesos en los que a veces tenemos que ir limpiándonos, ir sanando, ir soltando, desprendiéndonos. Yo no creo que para el rey David haya sido así como que muy fácil, ¿no? La parte de desprenderse de todo lo que él tuvo que hacer en su vida, ¿no? Pero sencillamente vemos como un corazón noble, un corazón sencillo, un corazón puro. Recordamos que el rey David es considerado con un corazón parecido, dice, conforme al de Dios. Entonces, ¿quién no quiere tener un corazón conforme al del Señor? Que pueda amar a todos, sin hacer clasificaciones, sin hacer acepción de personas. La palabra nos dice, no, Dios no hace acepción de personas, pero tú, hermano, pero yo, alguna vez yo he hecho acepción de personas. Antes de tener a Cristo en mi corazón, antes de entender el amor que Él me tiene a mí, antes de comprender la misericordia que Él tiene conmigo todos los días, hermanos, alguna vez llegué a ver a algún indigente, alguna vez llegué a ver a alguna persona mal vestida, por ejemplo, y hice juicio, hermanos. Hice juicio y ahora entiendo que el Señor nunca volteó y me vio a mí como yo andaba. El Señor nunca me juzgó. El Señor me perdonó. El Señor me buscó. El Señor me encontró. El Señor tuvo misericordia, tuvo compasión, tuvo piedad conmigo.
Y al encontrarme, al buscarme, hoy venía meditando sobre eso, ¿no? La palabra nos habla sobre vestiduras blancas, de lino fino, sin mancha y sin arruga, para presentarnos delante del Señor. Y pensaba, hermanos, sencillamente cómo era que yo estaba, imaginándome pues cómo era que yo estaba de sucia antes que el Señor me buscara, antes que el Señor tuviera misericordia de mí, porque tengo la convicción que fue Él quien tomó la decisión de buscarme, hermanos. Yo conocía de un Dios, sabía que existía, pero el Dios que yo conocía era ese Dios que está en los cielos, ese Dios que está en una cruz. Ese es el Dios que yo conocía, hermanos. Pero cuando Él me viene a buscar y cuando Él me muestra, cuando Él tiene compasión de mí y empieza a edificar mi vida, empieza a romper estructuras, empieza a transformarme, Él sencillamente me empieza a mostrar quién es Él. Yo te invito, hermano, hermana, a que te esfuerces, como lo hizo el rey David, a que te esmeres, a que perseveres, a que seas reverente, a que sigas orando, a que le pidas al Señor conocerle más, a que le pidas al Señor ser instruido por Él. Pídele que sea tu rabí, pídele que sea tu maestro. Él está listo, Él está más que puesto, esperando que tú extiendas tu mano. Él está esperando que tú le digas: papá, sujétame a tu mano, átame a ti. Sencillamente, hermano, no puedes decir que hoy nadie te ha hablado de un Dios que te ama. Hoy yo vengo a decirte que Dios te ama. Dios me ama a mí tal cual soy, imperfecta, porque estoy en un proceso, porque estoy en el proceso de caminar en santidad, porque su palabra lo dice: sed santos, como su Dios es santo. Entonces tenemos que esforzarnos por caminar en santidad, hermanos, en perfección. Esforzarnos día con día. Y recordemos que el Señor nos promete sencillamente que con intentarlo, con disponer nuestro corazón, hermanos, con eso Dios ya nos ve. Con eso Dios ya te considera que te estás esforzando, ¿sabes? A veces pensamos de una forma u otra: ¿cómo le puedo hacer? Es que no siento a Dios, es que no escucho que me hable, es que realmente Dios siempre está escuchándonos, hermano. Dios es nuestro amigo. Recordemos que Él nos considera sus amigos, nos considera sus hijos. Somos sus ovejas. Y como sus ovejas dispuestas a escucharle, Él está dispuesto a hablarnos, a cuidarnos, a guardarnos. Este estudio se llama Entre tus brazos, Señor. Y esta es otra parte del Salmo 23, viendo al rey David como pastor. Si tienes alguna petición de oración, con todo gusto estoy aquí para servirte, para orar por ti. Alguna situación en la que pueda yo aportar un granito de arena, pues aquí estoy para servirte. Saludos. Saludos, Elvia, ¿cómo estás? Te mando saludos. Predicadores de las calles, mando saludos. Carlos, tío, le mando saludos, bendiciones para ustedes. Agradezco mucho su tiempo. Esta tarde quisiera ya terminar antes del tiempo que tenemos, pues deseándoles bendición, deseándoles salud, deseándoles prosperidad, deseando que la presencia de Dios se manifieste en ustedes todos los días, deseando que se sientan amados como el Señor me hace sentir amada. Les comparto esta semana que estuve enferma, la semana pasada empecé con una simple infección de intestino por andar de comelona.
y sencillamente se me complicó un poco más. Tuve mucha fiebre, temblaba tremendamente, pero en todo tiempo el Señor me mantuvo en oración. El Espíritu Santo se manifestó y me mantuvo en oración. Y quiero decirles que la fortaleza viene de Él. Honestamente, cuando la palabra dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, realmente es así, hermanos. Todo lo podemos en ese Dios que nos ama y que tiene misericordia de nosotros. Él es tan bueno, que nos llena de su espíritu en los momentos que más lo necesitamos. Y tuve muchos apapachos, realmente no me podía parar mucho de la cama. De repente me mareaba, casi no comía, no sentía hambre. Gracias a Dios, pues, mis hijas hermosas estuvieron conmigo. La mayor, les puedo compartir que hubo un día en que me tenía que bañar y ella se mete y me baña y ahí está cuidándome en el baño. Y una de las partes más no difíciles, sino como más fuertes, hermanos, fue en un momento que empecé a temblar mucho, no me podía controlar y mi hija la mayor se agarra llorando. Y la verdad yo creo que ustedes, los que son padres, pueden entender que ver a tus hijos llorar es algo que pues sí pega, ¿verdad? Pero la parte de que el Señor me fortalecía y decirle todo está bien, no te preocupes, esto pasa, eso es la grandeza del Señor. Y el Señor me mostraba que esa semana lo que Él hizo conmigo, que esa enfermedad que tuve fue un proceso, y me mostraba que ese proceso tuvo un propósito, hermanos. Y ese propósito era que mis hijas estuvieran conmigo, que yo pudiera tener un tiempo con ellas, que pudiera tener un tiempo con mi nieta, que pudiera tener un tiempo de su presencia de ellas y de sentir el amor que Dios me tiene a través de sus manos, de sus besos, de sus miradas aún preocupadas, de sus lágrimas. En ese proceso de enfermedad el Señor me mostró que me ama, que pude haber estado sola, pero sin embargo mis hijas estuvieron conmigo, estuvieron al pendiente. A veces hay personas que tienen que pasar enfermedades solas, que tienen que pasar procesos de problemas emocionales solas, y a veces las amistades que aparentan a mí ser amistades, pues no lo son, ¿verdad? O no están en esos momentos, sencillamente no están en esos momentos. Y uno tiene que pasar esos procesos en soledad. Pero cuando Cristo está en tu corazón, aprendes que ya no hay más soledad, que su Espíritu siempre está contigo, que siempre te está fortaleciendo, que siempre te está llenando de su amor, de su consuelo, de su calor. Crean, hermanos, que cuando yo temblaba tenía frío, pero empezaba a orar y yo decía, Señor, dame calor, abrázame, necesito sentirte. Y crean, hermanos, que empezaba a sentir tibio, porque el amor de Dios estaba ahí. Porque solo Él puede mostrarte su misericordia a través de las personas que están a tu alrededor. A veces de aquellos compañeros de trabajo, a veces de aquellos hermanos en Cristo, eso ni se diga, tremendamente mis hermanos en Cristo, orando por mí, sencillamente siempre estuvieron ahí, hermanos. Pero bueno, nuestro tiempo se termina. Vamos a despedirnos y a desearles una excelente tarde, excelente noche. Que el Señor fortalezca sus sueños, su descanso. Quiero invitarlos al podcast de Café de Princesas todos los días a las 5:30 de la mañana con Mirna Carranza. Es un devocional que te edifica mucho a quienes les guste madrugar, todos los días 5:30 por Facebook, Café de Princesas. Tenemos también el estudio bíblico de Café Chequiná, uno de los ministerios de Piedras Vivas, que es donde yo me congrego. Ese estudio es vía Zoom. Si te interesa, puedes marcarme y te puedo pasar el link. Son los días jueves a las 8 de la noche.
tenemos servicio. Y el día viernes también Café de Princesas a las 7 de la noche por Facebook. Mi teléfono es 8995 27 17 10. Teléfono en cabina es el 8999 2205 54. Estamos a sus órdenes como siervos del Señor. Como toda persona que está en el camino del Señor, estamos en proceso de transformación y tenemos muchas a veces fallas, hermanos, pero podemos tener la certeza y convicción que cuando Dios está en nuestra vida, Él se encarga de todo. Él toma control, Él tiene el control y sencillamente Él te llena en todos sentidos. Él toma orden en tu vida, Él pone orden en tu vida y Él se manifiesta con amor que no podemos entender, hermanos. No podemos entender el amor de Dios, pero sí podemos sentirlo y podemos ser parte de su amor al darlo a los demás. Te bendigo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te agradezco por el tiempo de estar escuchándome. Nos vemos, Dios permite, la próxima semana a las 7 de la tarde. Bendiciones.